Amén, aleluya. Buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. Me alegra verlos nuevamente, que nos vemos poco, cada 8 días, y los que están cerca también muy poco. Eso no está bien. Que Dios los bendiga a todos y un abrazo fuerte en el nombre de Dios. Quisiera hacer una pequeña oración de mi parte hacia Dios y para darle gracias. Te damos gracias, Señor, en este día maravilloso que nos has brindado, Señor, nuevamente de vida, de poder estar aquí compartiendo tu palabra, Señor, en familia en Cristo, como hermanos y como familia de sangre, Señor. Te doy gracias por todos los aquí reunidos. Los que no han podido estar o asistir, también tú los tengas, Señor, en buena parte y en consideración con tu misericordia, Padre, y que los libres donde quiera que ellos estén, Señor. Te doy gracias, misericordioso Padre, por ser tan bueno con todos nosotros, a pesar de cosas que hay a diario, Señor, y que cada uno tenemos en nuestras vidas. Estás tú y estás, Señor, y que estás tú ahí para sustentarnos. Oh misericordioso, de verdad que cada que me acuerdo de eso, pensando en mis problemas y todo, más sé que te tengo a ti, Señor. Siento ese gozo, Padre, que solo tú nos das a nuestras vidas. Y sé que todos los hermanos aquí presentes, que te sienten, que te siguen, Señor, y que confían en ti, sienten lo mismo, Padre. A pesar de los problemas, sienten en el fondo un alivio, que sabemos que vamos a salir de lo que estemos atravesando en el momento y que tú nos vas a sustentar, Padre. Aunque como personas humanas y terrenales, Señor, a veces nos falla la fe, nos falla a unos más que a otros, Señor. Nos falla, y por eso te pido perdón, porque deberíamos confiar en ti ciegamente. De verdad, Señor, ciegamente, si es tanto lo que predicamos y lo que hablamos de decir que te seguimos y que en ti confiamos, lo más mínimo, Señor, nos quiere derrumbar, Señor, y a ratos hasta nos aleja de ti. Te pido perdón en este día por eso, Señor. Te doy gracias, misericordioso, por permitirme esta tarde agradable aquí en Alemania y tarde también en Colombia, por permitirme estar aquí reunidos con mi familia de sangre, mi familia en Cristo, Señor, para compartir un trozo, un pedazo de tu palabra, Señor, un mensaje que pienso yo que tú has puesto en nuestros corazones o en mi corazón para hablar, Señor. Te doy gracias por permitirme esto, Padre. Gracias, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, y que sea tu Santo Espíritu a guiar esta reunión, Señor, y este mensaje, que seas tú a hablar y a llegar al fondo de cada una de las mentes que hay detrás de cámara, Señor, detrás de cada aparato, Señor, a cada una de las mentes y los corazones, y que el mensaje llegue a lo más profundo y deje alguna enseñanza, Señor. Más aparte de que lo escuchen y que les deje enseñanza, Señor, que las pongamos en práctica, Padre Santo, que es lo más importante. Es lo más importante, aplicar lo que tú nos enseñas y lo que tú quieres que hagamos. Gracias te doy, Señor. Amén. Pues familia, aquí estamos. Espero me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Bueno. Pues el tema que quería compartir, bueno, ya el título lo dice: vivir en clave de Cristo. O sea, el tema en sí, ahí en el título como tal, se lo puse a Snyder para que lo pusiera en clave de Cristo, más, porque quizás piensen que estaba mal escrito si él lo pone junto. Más mi tema es vivir en clave. Hay algo que se llama enclave en esta vida. Algo que le llaman enclave, y ya les explicaré qué es. Pero vivir en clave también es tener esas claves que Cristo nos da, trámite su palabra, que no son ninguna claves secretas, están abiertas al que le abra su corazón y están ahí en la Biblia. También hay aquí en este mensaje vamos a tocar ciertas claves de este enclave que vamos a armar o que ya armamos, pero lo vamos a afirmar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de
de continuar, quisiera un poquito profundizar en explicarles qué es un enclave. Y un enclave es un término que se utiliza en varios contextos para referirse a una porción, normalmente pues es lo que significa regularmente, a una porción de territorio que se encuentra completamente rodeado por otro país o región. Es decir, se arma un enclave cuando llegan a ciertos acuerdos. Es un territorio que no tiene fronteras y está en medio de otro país más grande. En este caso nosotros somos el enclave. El territorio más grande sería nuestro Padre Celestial. No tenemos frontera con él. Bueno, entonces está circundado por tierras o aguas pertenecientes a otra entidad política o geográfica. Le estoy hablando de la terminación de enclave, lo que es original. Los enclaves pueden ser de diferentes tipos. Algunos ejemplos comunes son, por ejemplo, incluyen enclaves territoriales, incluyen enclaves de un país, una región, como explicaba ahora, que está completamente rodeado por otros, sin tener acceso directo ni al mar, ni a ninguna parte. O sea, eso es lo que llaman un enclave cuando alguien hace un tratado y un acuerdo, un país, y le permite a otro dentro de su mismo país estar en eso. También hay enclaves de grupos étnicos que forman sus tratados étnicos y culturales y vienen a ser respetados. Es un enclave, por ejemplo, yo formar, o sea, en resumen, un enclave es una porción de territorio sin fronteras directas dentro de otro país. Y esos enclaves se han hecho y son firmados por tratados de La Haya. La Haya es una ciudad aquí de Holanda que firma esos tratados, y ahí hay un ejemplo en particular de un enclave que es el Vaticano. El Vaticano está dentro de Roma, tiene sus propias leyes, sus propias políticas y casi que hasta su propia moneda. Entonces, ahora lo que yo digo es, y quiero y deseo, es que cómo vamos a nosotros a hacer un enclave espiritual en la relación con Dios y Jesucristo. Entonces, en la relación con Dios y Jesús, el término enclave, pues la verdad no se utiliza mucho o específicamente pues en la vida en Cristo, eso lo sabemos. Pero sí podemos reflexionar este concepto de un enclave espiritual, que es como en un lugar apartado en nuestra relación con Dios. Apartar un lugar en nuestra relación con Dios, un lugar íntimo que podamos compartir con Él. O sea, un enclave espiritual para mí, lo que todos deberíamos tener con Él, puede ser entendido, a ver cómo les explico, como un espacio o un momento en el cual nos apartamos del mundo y nos enfocamos completamente a la presencia de Dios. Eso para mí sería un enclave en la relación con Cristo y con Dios. Y nosotros como cristianos y seguidores, que decimos ser, que decimos no, o sea, yo lo pregono con mis errores y todo, familia, que aún tengo y quizás fallos, pregono decir soy cristiano. Ya no lo digo como en un tiempo atrás, que lo dudaba. Ah, sí, yo vengo de una familia cristiana porque mi abuela me decía que ella era cristiana y todo. Entonces yo pregonaba que no, ya lo hablo a boca llena, ya lo digo. Entonces, nosotros que decimos ser cristianos y seguidores de Cristo, podemos formar un enclave donde busquemos siempre, siempre, y esto no es de un día o de 2 días, una comunión íntima con Él, apartándonos de las distracciones, de los ruidos de la vida cotidiana, de los problemas, para darle prioridad a Él y vivir de verdad
en un enclave, en una comunión con Él. Este enclave espiritual en este enclave que yo les hablo, espero me hayan entendido qué significa un enclave. Es algo complejo, es un tema extenso, pero traté como de deducírselos, pero también existe el enclave espiritual, aunque no sea muy común. En este enclave espiritual, familia, ¿qué buscamos experimentar? ¿Qué buscamos? La presencia de Dios. De manera más profunda, recibir su guía, su fortaleza, su consuelo. En la relación con Jesucristo podemos encontrar enclaves espirituales, pienso yo y es verídico, a través de la oración, de la adoración, del estudio de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes, con otros cristianos, como lo hacemos ahora en una congregación. En estos momentos especiales como estos, pues nos permiten apartarnos de las preocupaciones terrenales y conectarnos con Dios, con la vida espiritual, donde podemos experimentar, familia, el amor de Él, la gracia y la dirección de Jesús en nuestras vidas. En ese tipo de enclave que no es un enclave secreto, sino un enclave al abierto, podemos experimentar todo esto. A menudo Jesucristo mismo buscaba enclaves espirituales durante su ministerio terrenal. Y ustedes, los que son más conocedores de la Biblia, los que conocen un poco más, porque sé que aquí hay gente que conoce más que yo, lo saben muy bien, que Cristo buscaba también sus enclaves espirituales durante su ministerio. A menudo Él se retiraba a lugares apartados, lo hemos visto en la Biblia y sabemos que así es, para orar y buscar la comunión con nuestro Padre Celestial. En estos momentos le fortalecían a Él y le guiaban en su misión. Lo sabemos que así está cuando Él se fue a orar. En una de las ocasiones, saben, ustedes, no soy muy conocedor de la Biblia, que Él se retiró porque Él estaba perturbado también de lo que iba a pasar. Ya venía su hora y Él buscaba esos enclaves con Dios, con nuestro Padre Celestial, para fortalecerse y también para la guía de Él. Es el mismo Dios, pero igual Él le oraba. Y entonces podemos ver que Jesucristo mismo sí buscaba sus enclaves, y no solo en esa ocasión, en varias. Él se retiraba mucho, se apartaba de todo, y dentro de un mundo vuelto, que él veía mucho pecado, él tenía un terreno, él se retiraba en ese enclave y se apartaba del ruido de la vida, de las cosas, de lo que él veía día a día que le dolía, para formar su enclave. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esto más que una prédica, es como un mensaje, como de un llamado a que fortalezcamos, familia, esa relación que tenemos con Dios en este momento. También pienso yo que es importante destacar que nuestra relación con Dios, no se limita solo a estos enclaves espirituales ni a estos momentos, sino, familia, que también debemos llevar la presencia de Dios con nosotros en todo momento, donde quiera que estemos. En todo momento debemos llevar la presencia de Dios a todas las áreas de nuestra vida, en cada lugar que estemos. Más sin embargo, los enclaves espirituales nos brindan, cuando tenemos esa comunión con Dios a solas y formamos ese enclave entre Él y nosotros, nos brindan un espacio especial para renovar nuestra fe, para recibir revelación y para experimentar un encuentro íntimo con Dios. Pues en pocas palabras, el contexto de relación con Dios y Jesucristo y el término enclave puede referirse como a espacios o momentos especiales en los cuales nos apartemos del mundo y busquemos una comunión más profunda con Dios. Esto nos permite de verdad experimentar, yo lo sé porque ya lo he vivido, la presencia, el amor de Dios de manera más íntima, y recibir de verdad una bendición en nuestras vidas. Como les decía,
acerca del enclave, el que quiera leer un día, pues en la palabra, lo que significa normalmente es totalmente otra cosa. Yo lo estoy llevando a nuestra vida espiritual. Entonces, quería también, para que ustedes estén atentos, les voy a leer una pequeña historia de una mujer, una berraca de la vida real. Y ustedes al final de cuentas, después de todo esto, bueno, esta pequeña introducción o larga introducción que les di sobre lo que es un enclave espiritual y todo, me dicen si esta señora de verdad tenía un enclave con Jesús, era una verdadera cristiana y cómo lo hizo. La señora se llamaba Corrie ten Boom, era una mujer cristiana. Esperes, ahora les voy a leer, que la verdad no, no me sé bien la historia, o sea, me la sé bien, pero para redactársela así no quiero fallar en algo, entonces las voy a leer. Corrie ten Boom era una mujer holandesa, mujer cristiana que usó su casa para salvar a los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta mujer cristiana usó su casa como refugio secreto para los judíos perseguidos por los nazis. Ella era holandesa y los nazis supuestamente no eran alemanes, pero ustedes saben que ellos llegaron hasta allá. Ellos llegaron a varias partes de Europa, incluyendo Holanda, que queda aquí a 2 horas. Continúo leyendo. Esta mujer holandesa convirtió su casa en un refugio para judíos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su inspiración no fue otra que escuchen bien, que su profunda fe en Cristo. Aún en los momentos más difíciles de su vida, no perdió esa inspiración. Ahora un resumen de ella, ya nada. Este resumen de la vida de Corrie ten Boom, 1892-1983. Nació en el 1892, murió en el 1983. Quiere decir que vivió casi 100 años. No le había puesto cuidado a este detalle. Continúo leyendo. En un hogar piadoso, Corrie ten Boom nació el 15 de abril de 1892 en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, o sea, Holanda. Era la hija menor de Casper ten Boom, un joyero relojero, y ella siguió la profesión de su padre, y en 1922 se convirtió en la primera mujer licenciada como relojera de Holanda. Durante la siguiente década, durante la siguiente, durante la siguiente década, además de trabajar en la tienda de su padre, estableció un club juvenil para adolescentes que brindaba instrucción bíblica y clases de artes escénicas, costura y artesanías. La mujer era bien dada a Cristo, bien dada a Jesús y muy buena. Continúo. Corrie ten Boom y su familia hacían parte de la Iglesia Reformada Holandesa y su fe los inspiraba a servir permanentemente a sus vecinos, ofreciendo refugio, comida y dinero a los más necesitados. La disciplina cristiana de la familia, toda la familia era cristiana, era estricta. Oiga, lo que no nos puede faltar en la casa, la palabra de Dios, leída mañana y noche, era el pulso que regía el hogar. Y todos los que vemos aquí sabemos que es lo más primordial. Si no hay de ese alimento en el hogar, la verdad nos desnutrimos hasta morir. Bueno, espiritualmente hablando. Los corazones generosos de Casper y Cornelia, los padres de Corrie, acompañaban la abundancia de la palabra, ignorando las limitaciones de su propia escasez y pobreza. O sea, a pesar de que eran relojeros y tenían su negocio, no es que eran personas muy ricas. Continúo leyendo. A menudo daban hasta lo último que tenían a los necesitados. Fue en este hogar donde la lectura bíblica y el amor sacrificial era una regla en el que Corrie pasó su infancia. Un, llam-
En 1940, a pesar de la declaración de neutralidad de los Países Bajos en la guerra, el ejército nazi invadió el país. O sea, tuvieron un acuerdo de paz y de no invasión, mas sin embargo sabemos que Hitler nos respetaba. Él hacía como se le daba la gana y bueno, invadió el país de Holanda, trayendo consigo su política de persecución y segregación a los judíos. En 1942, los arrestos de la Gestapo se ejecutaron con toda su fuerza. Corrie, ya de 50 años, vivía con su hermana mayor y su padre cuando escuchó el primer golpe de un atemorizado vecino judío en la puerta. Este vecino llegó a tocarles a la puerta. Ya ella tenía 50 años. Habiendo cuidado de 11 hijos adoptivos cuando los suyos propios ya habían crecido, Casper ten Boom, o sea, el papá de ella, nunca rechazó a alguien en necesidad. Este Casper era el papá de ella. Crió 11 hijos adoptivos cuando los suyos ya eran grandes. Era un hombre misericordioso y bueno. Nunca rechazaba a nadie en necesidad. En mayo de 1942, una mujer bien vestida llegó hasta la casa de la familia con una maleta en la mano y les dijo que era judía, que habían arrestado a su esposo varios meses antes y que su hijo se había escondido y que ella estaba preocupada porque los nazis la habían visitado recientemente, por lo que tenía miedo de volver a su casa. Había escuchado que los de ten Boom habían ayudado a sus vecinos judíos y les preguntó si podían ayudarla a ella también. Casper, el papá de Carrie, estuvo de acuerdo en que podía quedarse con ellos, a pesar de que la sede de la policía nazi estaba a sola media cuadra de distancia. A partir de ese momento, Carrie y su hermana Betsy, Carrie es la señora de la que cuento la historia en sí. Carrie y su hermana Betsy decidieron abrir su hogar y atender a los refugiados, tanto judíos como miembros del movimiento de resistencia, buscados por la Gestapo. Usando su trabajo como relojería, Carrie empezaría a usar la tienda de su padre como fachada. Mientras tanto, establecieron contacto con los trabajadores de la resistencia, quienes les ayudaron a construir un escondite, un keller, un búnker en la casa de la familia. Conforme su obra avanzó, dieron hospedaje a los judíos, particularmente a aquellos difíciles de esconder, como una mujer en embarazo, con un bebé, una anciana con dificultades de respirar, etc. Pero un informante holandés habló con los nazis sobre la labor de la familia ten Boom, y estos allanaron la casa el 28 de febrero del 44. Carrie, su padre, su hermano y sus dos hermanas y otros miembros de la familia fueron arrestados por los nazis. Además, la policía detuvo a varios trabajadores de la resistencia que habían entrado involuntariamente en la casa durante la redada, así como a muchos familiares que habían asistido a una reunión de oración en la sala de estar de la casa. En total arrestaron a 30 personas en la casa de la familia ten Boom. Ese día, después de mantenerlos retenidos brevemente, la policía estatal liberó a todos menos a 3. Oiga, liberaron a todos de los 30 que se llevaron, menos a 3 miembros de la familia, entre ellos el papá de Carrie y su hermana Betsy. Permanecieron ellos 3 en prisión. Su padre se enfermó en la cárcel y murió solo 10 días después de su detención. Después de 3 meses de prisión, en su mayoría transcurrieron en una celda de total aislamiento para Carrie. Ella, su hermana Betsy, fueron transferidas a un campo de concentración en Holanda por 3 meses más. Para las hermanas solo era un anticipo de los horrores peores que se avecinaban. El 8 de septiembre de 1944, las dos hermanas fueron transferidas a un campo de concentramiento en Alemania. En el viaje, las hermanas lograron esconder una sagrada Biblia.
en una bolsita colgada en el cuello de Kerry. En el campo de, en el campo de concentramiento, las dos hermanas tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones, golpes, azotes, piojos, moscas, enfermedades e insalubridad, hambre y trabajo forzados en medio de temperaturas heladas. Fue ahí donde Kerry y Betsy sintieron el llamado a no permanecer pasivas y empezaron a ministrar el Evangelio. Luego de la misma Kerry recordaría una cosa que se hizo claramente evidente, la razón por la cual ambas estaban aquí. Desde que amanecía hasta que se apagaban las luces, en cualquier momento en que no estábamos en las filas para el pase de la lista, o sea, para el reconteo, nuestra Biblia era el centro de atención de un círculo de ayuda y esperanza cada vez más amplio. Como vagabundas, como vagabundas apiñadas alrededor de una caneca llena de leños y juegos, nos reuníamos para recibir la luz y calor en nuestro corazón. Mientras más oscura se hacía la noche a nuestro alrededor, la palabra de Dios ardía más brillantemente, más verdadera y más hermosa. Betsy, la hermana de Kerry, murió el 16 de diciembre del 44 y semanas después Kerry fue liberada. En menos de 6 meses ella había abierto un centro de rehabilitación cristiano para víctimas de la guerra. Y con el tiempo se convirtió su vieja casa en un hogar para aquellos holandeses que habían trabajado para los nazis. Apenas un año después de su liberación, Kerry publicó un libro y viajaba para compartir su historia por varias partes del mundo. Pero la prueba de fe más grave para Kerry vino cuando, después de una conferencia, un alemán que había sido guardia y ahora nuevo creyente cristiano se le acercó para saludarla. De hecho, él era uno de los guardias delante de los cuales ella y Betsy habían sido forzadas a desnudarse y a vivir cosas fatales. Consciente de su insuficiencia para conducirse con bondad y su falta de fortaleza en sí misma para extender su mano y perdonarlo, ¿ella qué hizo? Oró. Ella oró. No se sentía en el momento de perdonarlo y todo, mas sin embargo, ¿qué hizo? Oró. Y dijo estas palabras: Jesús, no puedo perdonarlo, dame tú el perdón. El amor abundante que brotó de su corazón luego de esa oración la hizo darse cuenta de que la sanidad del mundo no descansa en nuestro perdón ni en nuestra bondad, sino en los suyos. Cuando Dios nos ordena, escuchen familia, cuando Dios nos ordena amar a nuestros enemigos junto con el mandamiento, nos da el amor que necesitamos. En su autobiografía, Kerry mencionó repetidamente las motivaciones cristianas para esconder a los judíos, particularmente la fuerte creencia de su familia en un principio básico de la fe: la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Kerry fue una mujer muy común, pero con una formación firme, a la vez sensible, y su testimonio de fe, misericordia y entrega nos reta a dejar de centrarnos en nuestros propios deseos y aspiraciones y correr hacia el llamado del Evangelio. Esta es la historia de esta señora, familia. Ahora ustedes me dirán si es una mujer de enclave y una fiel seguidora de Dios, una mujer firme. O sea, si no me respondan ahora, les dejo ahí lo pueden buscar en internet también y ven esta historia. Es un poco más larga, pero como que saqué resumen. De verdad, para mí, una mujer dedicada al Señor, que se negó a muchas cosas y por encima del peligro que vivía, formó su enclave, formó esa comunión con Dios y le servía a Dios, una fiel servidora del Señor por encima de todo. Fue criada de verdad con buenas bases y, como dice su palabra, la semilla queda. La semilla queda y ella continúa así. Ahora,
yo, yo discerniendo este tema, pues este tema que es complejo, debemos considerar, familia, muy seriamente los siguientes puntos que son claves en nuestras vidas como cristianos. Y ahí voy con estos puntos, que de verdad son muy claves en nuestra vida. Y para tener un verdadero enclave, y van a ver ustedes, si estos puntos que voy a leer no coinciden con lo que esta señora vivió, hizo y por lo que murió. Bueno, por lo que vivió, porque murió, no sé de qué murió, pero sé que tuvo una muerte bonita. Vivió 100 años, no fue muerta ya en esos holocaustos ni nada. Dios tuvo misericordia de él y seguramente allá estará con él. Pero ustedes me dirán si esta señora no es una digna de verdad de haber tenido un enclave y una firme comunión con Dios y de haber descifrado las claves, porque en este enclave del que les hablo hay claves que son a las que voy ahora, para de verdad tener una firme comunión, una firme vida en Cristo como cristianos. Y ahí voy con estos puntos. Y de los más importantes, buscar a Dios en primer lugar, familia. Dios debe ser nuestra prioridad en todo. Y a eso va este tema, vivir en clave de Dios. Comienza con buscar su reino y su justicia, y dice su palabra, como nuestra máxima prioridad. Esto implica buscar una relación cada día personal con Él y anhelar su presencia. Anhelar, familia, su presencia. Debemos anhelar y buscarla con anhelo. Me dan ganas de suspirar, será de lo mucho que estoy hablando y también porque me lleno de sentimiento y cosas, porque es que la palabra anhelar es grande. Cuando uno anhela algo, es algo bonito, algo que se espera con ansias y así como anhelamos cosas de este mundo, porque creo que aquí todavía tenemos anhelos llamados terrenales o mundanos. No sé qué la palabra ya la ponen ustedes en su cabecita, en su cabeza. Llamémoslos terrenales, todavía tenemos anhelos terrenales. Y creo yo que quizás más que anhelos espirituales. Entonces anhelemos, familia, eso es muy importante, anhelar su presencia y estar en comunión con Él. Estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, porque eso manda la palabra de Él. Vea, el versículo Mateo 6:33 lo dice muy claro. Buscad primeramente, no dice segundamente ni terceramente. Bueno, yo no sé si existan las palabras, pero deben existir porque si hay primero y segundo. Pero dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas te serán añadidas. Más claro no canta un gallo, y la Biblia es clara, concisa y precisa, y que lo que está escrito se cumple. Esta enseñanza de Mateo 6:33, este versículo, es muy poderoso, familia, muy poderoso. Esta enseñanza poderosa que Jesús nos dio tiene una gran importancia en nuestra vida como cristianos. En esto que declara Jesús, Jesús nos llama a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Oiga, y promete, porque ahí promete, y promete que todas las demás cosas necesarias nos serán añadidas, porque no todas las cosas que deseemos vendrán a nuestras vidas de parte de Dios, porque sabe que hay veces tenemos muchos deseos, bueno, sí, démosle palabra a lo que es carnales, mundanos y terrenales. Yo para decorar las cositas, pero no, es mejor hablar claro. A veces tenemos muchos deseos y muchas cosas que no son espirituales. Pero aquí dice las cosas necesarias, lo que de verdad necesitamos y en abundancia, y lo que nos conviene, Él las añadirá. Aquí Jesús nos está hablando en este versículo, pues que lo escribe Mateo, pero lo dijo fue Jesús. Nos está hablando sobre la
la preocupación por las necesidades básicas de la vida, como el alimento, la ropa, el sustento diario, y tantas otras cosas que nos preocupan a veces, y que esa preocupación a veces somos tan débiles y tan hombres y personas de poca fe que nos alejan del Señor por estar pensando en el qué será mañana, en el que y el qué pasará. Nos alejan de las cosas del Señor por buscar otras, nosotros mismos la solución a los problemas. Y Él nos anima a confiar en Dios. En este versículo nos anima a confiar en Dios y a priorizar nuestra relación con Él por encima de cualquier otra cosa. Aquí también vemos en este versículo puntos claves en este versículo podemos ver la prioridad del reino de Dios. Jesús nos llama a buscar primeramente, vuelvo y lo digo, el reino de Dios. ¿Y esto qué implica? Implica que debemos poner a Dios como centro de nuestras vidas, como centro es como base, como roca firme, como número uno de nuestras vidas, y cambiar el primer lugar en nuestra atención y afectos y decisiones. O sea, el primer lugar se lo debemos dar a Él se lo debemos dar. Significa también que debemos buscar su voluntad, que es la voluntad de Él, someternos a su autoridad, a lo que Él manda, a lo que Él quiere que hagamos y a vivir de acuerdo con sus principios y valores, que son muchos y quizás para muchos de nosotros son difíciles, familia, de seguir, pero los principios de Dios y valores no, lo sabemos nosotros, se tienen, diría yo, que respetar. Que nos queda difícil a veces y continuamos fallando, pero continuemos ahí firmes, familia, que Él va a seguir obrando en nosotros, en nuestros corazones, nos va a seguir cambiando si nos abrimos, vuelvo y lo digo, como lo he dicho muchas veces, de corazón, y nos entregamos a Él, de lleno, de lleno. Y también nos habla del reino de Dios, representa su reinado en nuestras vidas y en el mundo. Y buscarlo implica vivir en completa dependencia y sumisión de Él. Debemos estar sumisos a Dios, a su voluntad, y debemos depender de Él. De Él es que dependemos, y solo debemos buscar dependencia de Dios, no estar confiados de las cosas del mundo. Se los digo así de claro, familia, si nosotros de verdad decimos ser cristianos y creyentes y seguidores de Cristo, no deberíamos ni depender ni esperar ni de nuestra propia pareja, ni de nuestro padre, ni de nuestra madre biológica. Muy amado, muy lindo y muy de todos, pero de verdad nuestra fe íntegra y nuestra dependencia debería ser todos los días íntegra en Dios, y esperar en Dios y en Cristo. Y también otro puntico que hay en ese versículo, la búsqueda de la justicia de Dios. Además de buscar el reino de Dios, Jesús nos insta a buscar su justicia. Y la justicia de Dios implica vivir ¿en qué? En rectitud, en armonía con su voluntad. Significa actuar con integridad, amarnos nosotros los unos a los otros, amar al prójimo, familia, amar al prójimo mucho. Y hacer lo que es correcto, hacer lo que es debido, lo que está correcto ante los ojos de Dios. Eso claro está, pero si no está claro, vuelvo y lo repito. Y también implica una transformación interior, o sea, buscar el reino, la justicia de Dios, implica una transformación de nuestro interior, que se refleje en nuestras acciones y relaciones con los demás, porque tenemos que ser testimonio. Si buscamos esa transformación se tiene que ver, porque este tema ya lo hemos tocado muchas veces y se ha dicho, pues, que hay cristianos que dicen ser cristianos y la verdad no reflejan al cristianismo, no lo reflejan. Para nada. Entonces, con los testimonios nosotros debemos reflejar con nuestras acciones
esa transformación interior que Dios ha dado en nosotros. Y el otro punto que hay en este versículo es la provisión de Dios. Dios va a proveer. Jesús nos asegura en ese versículo, se lo dijo a Mateo, lo dijo, no sé dónde lo dijo él, no quiero mentirle si eso fue en el Sermón del Monte, no lo sé, pero escrito está y Mateo no miente, la Biblia no miente. Jesús nos asegura, familia, que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, todas las demás cosas necesarias nos serán añadidas. Esto significa que recibiremos todo lo que deseamos. Esto significa que, o sea, esto no significa que recibiremos todo lo que le está diciendo ahora, todo lo que deseemos, sino que Dios proveerá todo lo que verdaderamente necesitamos. Ya se los había aclarado ahora. No es todo lo que deseemos, Dios nos va a dar lo que verdaderamente nos conviene y necesitemos. Así que la provisión de Dios es segura cuando de verdad buscamos primeramente su reino y su justicia. En resumen, pues de este pequeño versículo, Mateo nos recuerda la importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, familia mía y hermanos en Cristo, o sea, en primer lugar poner a Dios en nuestras vidas y confiar en su provisión, que ahí Él lo dice. Cuando buscamos de su reino y su justicia, de seguro que alguno de ustedes ha experimentado su cuidado, el cuidado de Dios hacia nosotros, la fidelidad de Él. Y esto implica rendir nuestras vidas a su autoridad, como lo había dicho ya antes, vivir de acuerdo con sus principios y confiar en que Él proveerá día a día todo lo que necesitemos. Familia, si ponemos a Dios en primer lugar, encontramos verdadera paz y satisfacción en Él y en todas las demás cosas. En todas las demás cosas. Otro punto importante, y no sé si me estoy alargando mucho y me dicen cuánto tiempo me queda, Cindy, para ir concluyendo. Primo, Por favor. si te quedan 10 minutos. Vale, ya vamos concluyendo con esto. Entonces, yo voy a mencionar dos puntos rapidito. Imagínense, era el primero, y no que es que me alargó mucho. Me alargó mucho y bueno. Otro punto importante en un enclave con Cristo, y que esto es una clave de ella, este punto, y para tener ese enclave y esa comunión con Dios, es estudiar y aplicar la palabra de Dios. La Biblia es la guía y el manual divino para vivir en conformidad con la voluntad de Dios, y eso lo saben ustedes, familia. Que ahí está todo y es la verdadera guía. Leer y estudiar y meditar la palabra nos ayuda a conocer a Dios, a comprender sus propósitos y recibir instrucciones claras para nuestras vidas. Así que ese es otro punto importante y está corroborado con un versículo y está en el Salmo 119, versículo 105 y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo pues nos da una enseñanza muy fundamental en la vida cristiana, es que la palabra de Dios es una guía y una luz para nuestro caminar del día a día. Como se dice en la antigüedad, pues las lámparas eran primordiales y era una herramienta esencial para iluminar el camino en la oscuridad. De manera similar, así es hoy en día. Hoy en día tenemos más tecnología, las calles están iluminadas y todo, pero nuestro corazón y nuestras vidas están oscuras. Y es esencial iluminar nuestras vidas con la palabra de Dios. Y el que no lee la Biblia no va a iluminar su vida porque no lo conoce, no puede iluminarse de algo cuando no lo conoce. Si usted no conoce para qué sirve un bombillo, ni cómo funciona, ni nada, no va a poder ni prenderlo, ni va a saber ni cómo se enrosca. Entonces primero hay que conocerlo, su funcionalidad y cómo es, y cómo conocemos a Dios y a Jesús, escudriñando sus palabras, escudriñándolas. Así que la palabra de Dios es la que nos ilumina nuestros caminos, nuestro camino espiritual, y
Habla que la palabra de Dios es nuestra lámpara a nuestros pies. Esto pues tiene un significado y es que la palabra de Dios nos muestra el camino correcto a seguir en nuestras vidas. Nos revela los principios divinos, los mandamientos de Dios y los consejos sabios para vivir una vida en santidad y en comunión con Él. Otro punto importante, y ya no los voy solo a mencionar porque queda poco tiempo, pero eran 5 puntos y este era apenas el segundo, pero los otros sí los voy a mencionar rápidamente. Y es otro importantísimo para un enclave y una verdadera comunión con Dios, es la obediencia a los mandamientos. La obediencia a Dios y a los mandamientos es primordial. Vivir en clave y armar un enclave con Dios nos implica una vida de obediencia a los mandamientos y a los principios revelados en la Biblia. La obediencia es una manifestación de nuestro amor y reverencia. En esto sí quiero hacer un poquito de énfasis. La obediencia es una manifestación de nuestro amor y reverencia por Dios. Es verdad. El que tiene obediencia puede reflejar y manifestar este amor al que Dios nos manda y esta reverencia por Él. El que no obedece, el que no obedece, pues sencillamente a Dios no ama y no le va a tener reverencia. La verdad que la obediencia es muy importante y buscar hacer lo que es de agrado para los ojos de Dios, familia. Evitar de verdad lo que a Él le desagrada. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Así que escrito también está. Voy al otro puntico para una buena enclave y buena comunión con Dios. Y es una comunión constante con Él. La vida en clave de Dios requiere de una comunión íntima y constante con Él. Esto es mantener una relación de oración, adoración y escuchar atentamente al Espíritu Santo. La comunión nos ayuda a alinear nuestros deseos, pensamientos y acciones con los de Dios. De verdad que la comunión con Él es súper importante. Esa es la que nos ayuda de verdad a alinear nuestros pensamientos, nuestro querer, nuestros pensares cuando mantenemos alineados con Él. Y está en un versículo de la Biblia de Colosenses 4:2 que dice, perseverad en oración, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos, bueno, eso lo hablamos siempre y todos lo sabemos, y cristiano que se respete sabe que la oración es una de las cosas más importantes de él. En la vida cristiana, el que se aleja de la oración, wow, suceden muchas cosas. Me ha pasado personalmente de todo, que hasta la comunión y el distanciamiento con Dios se va perdiendo. La oración es vital en la vida y aquí Pablo nos anima como creyentes pues a perseverar en la oración y en la importancia de lo que la oración es para una vida cristiana. Otro punto y sería el último, para hacer una pequeña conclusión de este tema. Se me perdió. Bueno, la comunión constante es la confianza en Dios y la dirección del Espíritu Santo. Tengamos muy claro esto, familia. La adoración y el servicio a Dios es otro enclave para tener una buena comunión con Él. Y por último, una esperanza ciega y una confianza en Dios, pero a ciegas, con la absoluta fe de que Él todo lo va a cambiar en nuestras vidas, de que Él siempre nos va a sustentar y que Él siempre va a estar ahí. De esta manera podemos formar un buen enclave con el Señor.
y una buena comunión con Él. ¿Sabe quién? O sea, yo esta señora la veo en todos estos aspectos que he tocado y todo, esta señora corre, la verdad, muy firme, armó de verdad su propio enclave en su vida, en una vida cristiana digna y obedeció a Dios, le sirvió y de verdad que, wow, esta historia a mí me impactó, aunque es demasiado, pues es bastante larga, pero me gustó mucho. Y otros ejemplos que podemos ver de alguien que fue también fiel a Dios y que tuvo un enclave y una comunión muy firme con Él en oración, en obediencia, en servicio, por encima de los problemas que tuvo, de las persecuciones y todo. Les menciono dos, aunque hay varios de la Biblia, pero Daniel y Pablo fueron dos de verdad que, wow, tuvieron propio su enclave con Dios por encima de todo. Cumplían todos estos puntos de los que yo acabo de tocar a mil maravillas: oración, obediencia, entrega, eh, fidelidad, respeto. Entonces, familia, pues para concluir, quiero decirles que nada, la verdad escribí mucho. Soy bueno escribiendo, pero cuando voy a llevar las cosas al hablar, quizás me corto y el tiempo no me da porque como que últimamente se me ha despertado la vena poética de mi mamá y escribo mucho y soy muy expresivo y es más lo que escribo que a la hora que hablar lo que expongo. Porque escribí mucho y todos estos puntos traté de discernirlos bien junto al Espíritu Santo y, y el tema era más largo, sino que es muy largo para una hora, lo hice demasiado largo, pero siento que a mí personalmente Dios me habló mucho y Él quiere que tengamos un enclave con Él, pero un enclave firme. No es un firmado, es un tratado, como lo hacen esos países, porque es que si el que lea lo que es un enclave, en un enclave se firman unos decretos y unas cosas que yo, por más que esté dentro de tu país, usted tiene que respetar mis fronteras y yo las tuyas y cumplir ciertos requisitos. Si firmamos de verdad un enclave con Él y cumplimos estas claves que Él nos dio: obediencia, oración, ponerlo a Él como prioridad en nuestras vidas, eh, y todas estas cositas que acabo yo de mencionar, de verdad que Dios hará cosas grandes en nuestras vidas. Entonces mi llamado, más que una prédica, es como un llamado a que de verdad nos arraiguemos a ese enclave que tenemos con Él, a esa intimidad con Él, cada día más, familia, y no nos dejemos derrocar por cosas externas, que Dios estará ahí para todos y cada uno de los que hay aquí presentes. Y cree tú y tú y tu familia serán salvos, así que hay promesa también. Si vienes tú, los tuyos también estarán de verdad cogidos y cobijados por esa promesa. Así que metámonos en un enclave con el Señor, pero respetando las leyes de Él, porque aquí está, hay que respetarlas y cumplirlas y nada, más que todo era eso de hacerles un llamado, instarlos a que sigan ahí arraigados al Señor y siempre así con Él. Yo sé que en el momento todos los que habemos aquí tenemos alguna dolencia, sea física, sea mental o sea sentimental o sea económica. Eso lo sé, algo de una tenemos o algunos el paquete completo. Dios no lo quiera. Dolencia física, mental, económica, algunos lo tendrán, mas sigan confiando, tengan fe en Dios, respeten el enclave que van a firmar con Él o del que ustedes ya le prometieron hacer parte, porque Él es firme, familia. Es lo que usted le habla, no le olvida, el que se nos olvida es a nosotros, y nosotros ya le prometimos a Él un enclave y unas cosas de nuestras vidas y Él está ahí a la expectativa y cuando vamos cumpliendo esas expectativas, Él es feliz. Cuando le fallamos y damos un paso atrás, Él también se entristece, no nos abandona, se entristece. Pero ahí está el Espíritu Santo y la oración y la fortaleza para que, para que sigamos, para que sigamos en Él y en ese enclave que quiero
que lo formemos con el Señor por el resto de nuestra vida, familia. Y me alegro tanto de verdad que nuestra familia, aquí la mayoría, sé que hay hermanos en Cristo que no somos de familia de sangre, la mayoría somos familia. Yo soy de los hombres más felices de acordarme. Sé que la pandemia trajo muchas cosas malas, pero si algo trajo bueno la pandemia, al menos en mi vida, que nunca voy a olvidar, que sé que en ese tiempo comenzamos orando por un virus, por un bicho que ante los ojos de Dios no era nada, ni era un qué, y unió tanta gente, tantas familias y tanta gente se volcó a él, incluyendo la familia Pino. Porque de ahí ese momento, cuando surgió esa idea de armar este enclave que tenemos aquí por Zoom, ante los ojos de Dios, le metimos ganas, berraquera, mucha fe, mucho esmero. Ha habido mucho cambio en nuestra familia, y más el que va a haber, o al menos yo lo hablo por mí mismo, porque a mí desde ese momento fui tocado, fui cambiado, fui transformado y seguiré en este enclave firme en el nombre de Dios y le pido a Él que nunca más me suelte, nunca más. Y ese es mi mayor deseo para ustedes también. Que Dios me los bendiga, va a hacer una pequeña oración y me despido. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento, por este maravilloso momento que me permitiste hablar de ti con mis hermanos, con mi familia, con todos los aquí presentes, Señor. Por el mensaje que un poco tú lo sabes, Señor, que no soy el más especialista en dar mensajes ni en predicar, Señor, pero ahí estás tú trabajando. Lo que sí espero es y deseo, Señor, es que tú algo de todo este mensaje le haga llegar a cada una de las personas que hay aquí, de uno u otro modo, sea un punto o sea el otro, Señor, pero que sea tocado al menos con alguno de los puntos, sea la obediencia ante ti, sea la oración, Señor, o sea todo el paquete completo, Padre, y que sea la confianza ante ti, Señor, que sean tocados, Padre, y transformados. Ten en consideración esta gente aquí presente, Señor, y a los que no pudieron estar presentes, Padre, para que los guardes, los libres de todo mal y peligro, Señor, y los cojas tú, Padre Santo, en tus manos y los cubras, Señor, con tus alas, Padre Santo. Que nos acobijes día a día, Señor, con tu santo poder, Padre. No nos dejes nunca más salir de tu redil, Señor, que seas tú nuestro pastor por siempre, Señor, por la eternidad, Padre, aunque sabemos que esto es una vida de paso, más una eternidad viene, Señor, y tú serás nuestro pastor por siempre. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús para todos los aquí presentes y para los que no están, Señor. Te doy gracias, Padre, por permitirme este maravilloso momento. Gracias, Señor. Amén.